tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno... ¿Pero qué es lo que plantea Alicia Castro? No, de las condiciones en las cuales se firmaría el acuerdo con el FMI, con, obviamente, alguna situación donde vamos a estar complicados, porque vamos a tener que tener casi una obligación de un crecimiento por 10 años para poder afrontar pagos de 6.000 millones de dólares por cada uno de esos 10 años. Pero bueno, no sé cuál es su mirada, Ismael, al respecto. Bueno, tenemos que esperar un poco la letra chica. Hasta ahora no se conoce nada. Lo único que hay es el compromiso del gobierno de mandar un proyecto de ley donde se van a fijar un poco cuáles son los condicionamientos o acuerdos que se hayan alcanzado con el FMI, de tal manera de que el compromiso con el FMI ya no sea un compromiso de un gobierno, sino tenga el respaldo del Congreso Nacional, y que por lo tanto oficialismo y oposición levanten la mano y se comprometan en ese entendimiento. Lo que no sabemos son los términos de ese entendimiento, y decir, bueno, que vamos a crecer y todo lo demás, lógicamente siempre uno aspira a crecer y no a decrecer, pero hasta que no se sepan bien las condiciones, todo lo demás es palabrerío, ¿no? Bueno, yo se lo planteaba porque... Y aparte, sobre todo, lo que más importa en este tipo de cosas es la letra chica, como en todo contrato, ¿no? En todo contrato siempre la letra chica es lo más importante, y no conocemos ni la letra chica, ni la letra mediana, ni la letra grande, ¿no? Sí, yo se lo planteaba porque, bueno, lo dejó trascender a alguien muy cercano al gobierno, como Alicia Castro. Pero no dijo cuáles son las condiciones. Dijo qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el gasto público, qué va a pasar con la jubilación. No, porque todavía... sí, de jubilación sí habló de que el FMI le pidió, o le habría pedido a la Argentina que no exceda los $140 o máximo. Pero bueno... ¿Qué cosa no acceda? No entiendo, disculpe. El costo de cada una de las jubilaciones, que no se pague más de $140 por jubilado. Pero bueno, voy a buscar las declaraciones puntuales porque ayer las repasamos con otro colega suyo y hice referencia al respecto. Que bueno... Por lo tanto, lo que se plantea entonces es una baja en las jubilaciones. Y yo a entender eso, sí. Y bueno, entonces no sé, si es así, es un desastre. Porque las jubilaciones han perdido más o menos entre un 20 y un 30% en los últimos 4 años. Con una jubilación que en diciembre va a estar por cerca ahí 29.000 pesos, y que cobra una gran parte de la población. Al revés, aparte el presidente había dicho que él iba a recomponer las jubilaciones, no que las iba a bajar. Sí, por eso digo, si ese fuese el compromiso, es un desastre. Pero ojo, son la palabra de Alicia Castro. Yo querría ver la letra del acuerdo para opinar. Acá lo tengo, mire, Ismael, habló en Radio del Plata y lo que dijo, entre otras cosas, que la brecha del dólar oficial del blue no podría superar el 30%, habría una devaluación en 2 tramos, tendría que ser ratificado en el Congreso, y además tendría que votar al frente de todos, con lo cual sería un modo de pulverizar nuestra base electoral. Se habilitaría la existencia de un seguro complementario de retiros y que las jubilaciones tendrían un límite de $140. Que bueno... o sea, por lo tanto también se plantea la eliminación de la indemnización. Y evidentemente... Por ese seguro. A ver, esto fue en declaraciones que hizo a principios de mes de Radio del Plata, y obviamente es información que a ella le llegó desde Estados Unidos. Esto fue lo que dijo al aire. Si fuese así, evidentemente no sería un buen acuerdo para la gente, que es lo que uno busca en todo tipo de acuerdos, pero yo no querría arriesgar una opinión hasta no leer el texto y no dejarme guiar por lo que dice alguien que le habrían dicho, y con todos esos condicionantes que hacen que pueda haber diferencias o matices importantes en la interpretación del eventual acuerdo que haya con el FMI. Pero vuelvo a señalar,
cuando se esté el acuerdo uno podrá ver. Por ahora se está tratando de crear el clima político para que prospere ese acuerdo con el FMI, y sobre todo el compromiso, o sea, alinear a las fuerzas del oficialismo detrás de ese compromiso y alinear las fuerzas de la oposición también, porque también en la oposición hay disidencias sobre si ese tiene que ser el tipo de acuerdo, no el tipo de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el FMI, esto que hace Alberto Fernández de mandar un proyecto al Congreso, se lo ha pedido al FMI, no es que es una iniciativa autónoma del gobierno, sino que el FMI dice lo siguiente: yo quiero que un eventual acuerdo, como va a ser de nivel 2, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, un rebrote inflacionario incrementaría enormemente los índices de pobreza, lo cual estaría a contramano de todo el discurso oficial. Justicia social, equidad social, distribución de la riqueza, son frases que terminan siendo huecas si efectivamente el acuerdo con el FMI va en la dirección que está apuntando o se está señalando de lo que ustedes leyeron, ¿no? ¿Y qué caminos nos queda por tomar entonces? Bueno, hay que por esperar, ejemplo, ¿sabe por qué se lo pregunto, Ismael? A mí no sé si me gustaría estar en los zapatos de Martín Guzmán, el ministro de Economía, en estos momentos, o por todo lo que hay en juego, ¿no? Y también porque... Sí, bueno, ese es el problema que hay, han fracasado. El gobierno anterior fracasó, ahora está el ex ministro de Economía, Duhovne, dando clases de lo que hay que hacer, pero cuando estuvo en el gobierno terminó saliendo por la puerta de atrás, con una economía que estaba prácticamente en cesación de pagos, con una inflación disparada, con un dólar que se disparó, etcétera. Este es el grave problema que tiene la Argentina. Y bueno, si miramos hacia atrás, el compromiso con el desastre en el cual estamos viviendo, desde el punto de vista económico, financiero y social, hay una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, ¿no? Prácticamente casi ninguna se salva del desquicio económico e inflacionario que tenemos hoy por hoy, ¿no? Sí, por eso digo, a veces desde afuera pareciera tener todos una solución, pero cuando están adentro o cuando les toca afrontar este tipo de situaciones, no parece encontrarse el camino, ¿sí? Porque... Claro, bueno, lo que pasa es que el nivel de endeudamiento de la Argentina, los problemas económicos que arrastra, etcétera, son de tal envergadura que es lo mismo que alguien tenga un negocio y digamos, y cada vez vende menos, y por otro lado ya arrastra deudas enormes y todos los días le llega alguna cédula judicial diciéndole estás en cesación de pago, no está pagando, tenés que pagar, y decir, bueno, pero refinanciame, y si te refinancio empiezan a correr los intereses, o intereses moratorios, o intereses punitorios, etcétera, y la situación termina agravándose. Sin un acuerdo general sobre la deuda que le permita a la Argentina sacarse de encima ese enorme endeudamiento que no lo puede pagar ni este gobierno ni ningún gobierno que tenga hoy por hoy la Argentina, el problema no se va a solucionar. Y ese entendimiento tiene que tener alcance internacional, porque justamente los acreedores de la Argentina son en gran parte los organismos financieros internacionales, que están constituidos por los principales socios o accionistas de esos organismos financieros internacionales, son justamente el Tesoro de Estados Unidos, de los principales países europeos, bueno, en manos de ellos está la decisión de qué hay que hacer con este enorme endeudamiento que tienen ciertos países, entre otros a la Argentina, a la cual inclusive se le ha prestado en forma extraordinaria y en forma irresponsable por parte del acreedor. Acá hay una responsabilidad del acreedor de prestarle 45.000 millones de dólares a alguien que sabían que no lo estaba en condiciones. Sí.
se llega al acuerdo que se pueda arribar, con las condiciones que usted plantea, con obviamente todo el frente político, oficialismo, oposición, haciendo lo que debe hacer, que es apoyarlo desde el Congreso, con un claro gesto político, para con el exterior, con el FMI. Más allá de eso, ¿cuánto tiempo necesitaría Argentina de gracia, como para poder acomodar un poco la cuestión interna, como dijo usted, salarios e inflación, para después empezar a afrontar ese tipo de pago? Porque en esta nota que brindó Castro, habló de un periodo que va del 2024 al 2034, esos 10 años, y el periodo de gracia son apenas 2 años, digo, ¿nos sirven 2 años? No, pero o sea, aunque el FMI nos dé a nosotros se patee para adelante, está el resto de la deuda que hay que pagar. La Argentina debe más de 300.000 millones de dólares, al FMI son 45.000. Hubo un canje de deuda, pero a partir del año 25 ya empiezan a vencer la refinanciación que hizo Guzmán en el 2020. Por lo tanto, a partir del 2025, ya los vencimientos de deuda son muy, pero muy fuertes, al margen de la deuda con el FMI. Entonces, hay que ver todo el diseño, porque no es que solamente, si le diésemos solo al FMI, el problema sería relativamente simple. El problema es que está el resto de la deuda, que está en moneda extranjera. O sea, está fundamentalmente en dólares, otra parte puede estar en euros, etc., pero fundamentalmente en dólares. ¿Y cómo se paga esa deuda? Entonces, ahí viene el cuello de botella. En realidad, la Argentina necesitaría que los 45.000 millones de dólares se pateen para dentro de 20 años, por lo menos. Hasta tanto pueda afrontar el pago de los vencimientos fuertes que hay a partir del 2025 con los acreedores privados. Y pero ahí a ver, si es con ese criterio que usted plantea, Ismael, imagino que con los acreedores privados los vencimientos deben estar por encima incluso de lo... ¿Y cómo hace Argentina para pagarlo entonces? Y este es el problema, por eso la Argentina está virtualmente en cesación de pagos. En un mundo que al mismo tiempo, con el tema de la pandemia, que nosotros estamos ahora festejando, pero también porque estamos ingresando en el verano, pero en los países que están ingresando en el invierno, ustedes habrán, hay un rebrote. Leído, hay un rebrote. Por lo tanto, en otoño, por eso también se quiere dar... Hola. Hola, sí, ahora sí lo escuchábamos. Sí, por eso digo, todavía en un mundo donde el tema de la pandemia nos sigue acechando y donde, insisto, en Europa están volviendo a las restricciones, lo cual, si nosotros tuviéramos que aplicar en el otoño próximo o en el invierno las restricciones que se están aplicando ahora en Europa, sería realmente fatal para la actividad económica y para la vida social de todos nosotros. La única que nos quedaría es anunciar un acuerdo para invitar al mundo exterior a que invierta en la Argentina, entonces, para que nos ingresen recursos. No, para que inviertan, porque no van a invertir. Hay que primero sacarse de encima la deuda. ¿Hola? Sí, lo escucho, Ismael, lo escuchamos. Nadie va a invertir tampoco en condiciones donde las condiciones macroeconómicas, financieras, etcétera, son tan volátiles. El inversor de afuera dice lo siguiente, hace las proyecciones. Sí. Bueno, si yo invierto tanto, voy a tener tal rentabilidad, etcétera. ¿Con qué valor del peso? ¿Con qué valor del dólar? ¿Con qué margen de actividad o de ampliación del consumo puede haber en la Argentina? Bueno, esos indicadores están muy condicionados por el acuerdo general al cual se quiera comprometer el FMI. Y eso va a restringir, salvo en áreas muy específicas que sean súper rentables, en el resto de las actividades no creo que nadie esté pensando en grandes inversiones, si los informes que les llegan a los inversores son que el consumo puede caer, que el salario puede caer, que la jubilación puede caer
etcétera. Entonces me parece que también es un problema clave. Yo creo que el problema de la Argentina está en la Argentina, pero también está en el mundo que le prestó a la Argentina. Y como todo acreedor que hace una mala apuesta y tiene una pérdida, tiene que absorber esa pérdida. El FMI apostó por Mauricio Macri, violando sus propios estatutos, le prestó irresponsablemente 45.000 millones de dólares, y bueno, el FMI tiene que decir, nos equivocamos, y bueno, y si nos equivocamos, que paguen también los platos rotos, ¿o no? O sea, que hagan una quita de la deuda reconociendo que hicieron malas cosas. Y por ejemplo podría ser, porque a cualquier otro acreedor yo le puedo hacer una quita y al FMI no. Cuando el más irresponsable de todos los irresponsables acreedores fue justamente el FMI. Bueno, lo que pasa es que las quitas no por lo que uno leyó, no sé si todavía está actualizado, no están autorizadas en el estatuto del FMI. Está bien, pero pasa lo siguiente, si el banco le prestó irresponsablemente a alguien que no tenía respaldo suficiente ni garantías y todo lo demás, ¿qué hace el banco cuando no le puede cobrar nada, ni siquiera por vía judicial, porque el deudor no tiene nada detrás, no hay nada que de garantía que tenga el deudor, y lo pasa a pérdida? Sí. ¿O no? Sí, claramente. El acreedor lo pasa a pérdida, bueno, que lo pasa a pérdida. Si Donald Trump lo llamó a Christine Lagarde y le dijo, dale los 45.000 millones de dólares a la Argentina, y bueno, que vayan y se lo pidan a Donald Trump. Pero no estaría mal. El préstamo a la Argentina es un préstamo técnicamente, es decir, la Argentina no calificaba para recibir ese préstamo. Eso le iba a decir Ismael. Cuando el FMI decide prestarle, le da este último préstamo a la gestión de Mauricio Macri, el FMI ya sabía que Argentina no iba a poder pagar. Lógico. Entonces, claro, también es responsable. Uno cuando depende de la edad no le dan préstamos. Por eso es lo que estoy diciendo. Claro, por eso, pero yo que soy media lenta con los números. No, pero es un razonamiento simple, no es un tema ni de lento ni de rápido. Si el acreedor le presta a alguien en forma irresponsable que no tiene ninguna garantía, y bueno, yo no le puedo rematar la casa, no le puedo rematar el auto, el tipo no tiene ingresos porque no trabaja, etcétera, y bueno, el banco o cualquier acreedor lo tiene que mandar a pérdida eso. Claro. Bien, Ismael, le agradecemos el contacto con Aire Bonaerense. No, al contrario. Gracias por atendernos. Muy amable. Que tenga un buen día. Ismael Bermúdez, economista.